Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, a través de Radio Pauta, pero que también nos siguen a través de pauta.cl y en Spotify. Estoy abriendo puntualmente hoy día, 3 de enero, la verja de madera de mi jardín. Y como todos los lunes, voy a cruzar desde mi jardín al patio de la escuela. Y a pesar de que estamos en vacaciones, me encanta escuchar ese sonido de las campanas y también de los niños en la escuela viva. Y siempre que cruzo al patio de la escuela, me encuentro con ella. Ustedes saben que yo soy fanático de su pensamiento y de su poesía. Ella es nuestra gran pensadora, poeta. Ella es una de las grandes pensadoras, diría yo, de la pedagogía. Me refiero, obviamente, a Gabriela Mistral, y todos los lunes me gusta partir este programa, esta emisión, escuchando su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. El sentido de la urgencia que hemos comentado tantas veces de la educación. Cómo se juega todo en este presente, en este momento. No en abstracciones, no en programas de aquí a 20 años, ahora mismo. Y quiero leer un fragmento de un texto escrito por Gabriela Mistral sobre lo que es la infancia rural. La riqueza de la ruralidad que tantas veces Gabriela Mistral enarboló en sus escritos y también en su poesía. Una ruralidad que la marcó a ella profundamente. Como ustedes saben, Gabriela Mistral detestaba las grandes ciudades y dice, entre las razones por las cuales yo no amo las ciudades, se halla esta, la muy vil infancia que regalan a los niños, la paupérrima, la desabrida y también la canallesca infancia, que en ellas tienen muchísimas criaturas. Si yo hubiese de volver a nacer en valles de este mundo con todas las desventajas que me ha dejado para la vida entre urbanos mi ruralismo, yo elegiría cosa no muy diferente de la que tuve en unas salvajes quijadas de cordillera, una montaña patrona o unas colinas ayudadoras de los juegos, o ese mismo valle de 1 kilómetro de ancho y dividido por la raya del pequeño río como una cabeza femenina. Por conservar sentidos vívidos y hábiles, siquiera hasta los 12 años, a saber distinguir los lugares por los aromas, por conocer uno a uno los semblantes de las estaciones, por estimar las ocupaciones esenciales que son precisamente las bellas, de los hombres antes de conocerles las suplementarias y groseras, el regar, el podar, el cegar, el vendimiar, el ordeñar, el trasquilar, por entrar a los libros a los 10 años, contando ya con una muchedumbre de formas y siluetas legítimas, a fin de que no se amueble la mente de nombres, sino de cosas. Cerro, vizcacha, guanaco, mirlo, tempestad, siesta. Con el deseo de recibir el alfabeto de los sonidos antes de que me den tontamente anticipada la música adulta, dice Gabriela Mistral en este hermoso texto del cual solo leí un fragmento, Infancia Rural. Esta importancia que le daba Gabriela Mistral a conservar los sentidos vívidos y hábiles, el privilegio de los niños que viven cerca de la naturaleza, cerca del paisaje, de poder participar de una serie de saberes previos al saber libresco del cual Gabriela Mistral desconfiaba tanto. Y caminando por el patio de la escuela ahora
me acerco a sentarme en el centro de este patio, aprovechando que es recreo, con un profesor que tiene el privilegio, él y sus alumnos, de estar ahí al lado, inmerso en un paisaje natural y cultural privilegiado. Me refiero a la ciudad de Villarrica, inserta además en la riquísima región de la Araucanía. Él es Sergio Gómez, licenciado en Educación General Básica de la Universidad Austral, con mención en artes musicales, o sea, es profe de música, es profesor del Liceo Bicentenario de Excelencia Artística Graham Bell de Villarrica. Además, es creador de la primera escuela instrumental de folclore con niños y jóvenes de Panguipulli y fue nominado al Global Teacher Prize del año 2021 en educación musical. Sergio, un gusto de conversar hoy día contigo en esta tarde. Hola, hola a todos. Muchas gracias por esta invitación. Poder compartir con todos ustedes también un momento de conversación sobre educación, a pesar que, como bien dices tú, estamos partiendo ya las vacaciones, pero los sonidos de aula todavía se mantienen en nuestra memoria para los profes todo el año, y vacaciones también. Uno sigue maquinando qué hacer y qué innovar para poder estar con nuestros estudiantes en sala. De hecho, uno cuando es profesor las 24 horas, incluso a uno le dicen en la casa, ya no sigas siendo profesor, ¿no? Claro. ¿Ah? Claro, no me hables como profesor, así claro. Me dice realmente mi esposa. No me hables como profesor. No me hables como profesor, sí. Sergio, me gustaría conocer un poco tu historia porque es interesante. Tú estudiaste, entiendo, primero administración, algo así, o una ingeniería. Sí, mira, Administración de negocio en Puerto Montt. Pero siempre quisiste ser músico y me gustaría ver cómo hiciste ese giro. Mira, mis papás querían que yo fuera ingeniero, eso fue lo primero, y yo salí a los 17 años, entré a la universidad, y me tomaron de la manito y me llevaron a Puerto Montt a inscribirme en la Escuela de Ingeniería en Negocios, y egresé. Entonces, estuve 5 años ahí. Luego de eso estuve trabajando en alguna empresa, haciendo algunas cosas, y fíjate que por ahí por el 2000 hubo una crisis económica muy importante. Y yo terminé haciendo clases en un liceo, en el Liceo Andrés Bello, haciendo clases de matemáticas. Y ahí me enamoré con la pedagogía. Me encontré con la pedagogía, con las matemáticas, y mientras tanto yo estudiaba en la universidad, estaba becado en la Escuela de Música y Arte en Puerto Montt, por lo tanto yo estudiaba guitarra clásica, violonchelo, por lo tanto 5 años de formación en violonchelo, teoría musical. Tomé la decisión de reencauzar, y esto fue como cuando tú quieres cambiar el cauce de un río y pones una barrera y el río se encarga nuevamente de tomar el cauce original. Me costó un poco, de ahí me fui a estudiar a la Austral, a Valdivia, 5 años más. Luego de eso estudié un postítulo en la Católica de Valparaíso, de etnoinvestigación. De ahí me fui a La Mayor a estudiar el máster de arte musical, y estuve 2 años y medio. Y después me fui a España con una CONICET a estudiar didáctica de la música. Soy máster en psicodidáctica, psicología de educación y didáctica específica. Y bueno, ya después del segundo máster esto se convierte en vicio. Ahora estoy estudiando algo en administración educacional y currículum, entonces sigo en eso, porque esto en realidad no es porque uno quiera, y eso lo conversábamos con mis compañeros del Global Teacher Prize, es que no es que uno quiera para seguir creciendo, a lo mejor escalafoneando y ser de luego directivo y nada, sino que simplemente porque la sala te lo pide. Hoy día se piden a profes que estén empoderados en currículum, empoderados en educación, empoderados en metodología, que sepan de lo que están hablando, porque necesitamos tener profesionales en la sala de clase. ¿Cuáles son los desafíos, crees tú, más exigentes que tiene un profesor hoy, con estos alumnos millennials, en un contexto de un país, un mundo que ha cambiado tremendamente? ¿Cuáles son esos desafíos más urgentes o más exigentes? Los desafíos, actualmente creo que la pandemia nos ayudó un poco a encauzar hacia dónde teníamos que llegar con estos desafíos. Nos obligó a convertirnos en youtubers, nos obligó a convertirnos a hacer una inversión profunda y por apnea, digo yo, a redes sociales.
y poder estar cada vez más conectados también con esta realidad y estas plataformas un poco más inmediatas, que nos llevan también a esta pedagogía del siglo XXI, donde nosotros estamos buscando estudiantes, poder promover en nuestros estudiantes que ellos tengan las habilidades del siglo XXI, sean, tengan esta capacidad de poder conectarse de forma global, sean mucho más integradores y mucho más conectados con su medio, a lo mejor de una forma más inmediata, pero que también tiene ese digamos, que de repente los profesores un poco más antiguos nos tienen ese resquemor, pero es la forma en la cual el mundo hoy día se está globalizando, es un mundo totalmente abierto y globalizado, y creo que ese es como el desafío hoy, de poder encantar a nuestros estudiantes y encantarnos nosotros con una educación mucho más abierta, más inclusiva, más tolerante, mucho más desde dejar de ser nosotros los socráticos que nos paramos adelante dando una clase, a pasar a ser conductores y facilitadores de que nuestros propios estudiantes logren su aprendizaje. Creo que hacia allá va la educación hoy día. Estoy hablando de la educación pública, hacia donde estamos apuntando hoy día. Sergio, bueno, tú eres profesor del Liceo Bicentenario de Excelencia Artística Graham Brel de Villarrica, pero antes vamos a hablar de esa experiencia en ese colegio y de la especificidad o la particularidad de ese proyecto educativo. Pero tú fuiste, yo dije, el creador de la primera escuela instrumental de folclore con niños y jóvenes de Panguipulli. Me gustaría que nos contaras ese proyecto, que lo compartieras con nosotros. Mira, yo inicialmente, esto fue un proyecto que fue muy personal, muy de familia, con mi esposa. Mi esposa es gestora cultural, ella es diplomada en gestión cultural y gestión comunitaria de la Católica, y ella estudia en la Austral, también es periodista, pero siempre muy enfocada a la educación. Y con ella nosotros hicimos creamos una escuela de instrumental. El concepto es el siguiente: imagínate una orquesta sinfónica, como enseñamos la orquesta sinfónica, a partir de la música, de manera docta, la música, pero en vez de instrumentos clásicos o doctos, instrumentos folclóricos. Ese es un poco el concepto, con una metodología un poco más a taller, y en su idea inicial era poder que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de conocer el folclore completo, o sea, tradiciones, danza, música, aspectos culinarios, se involucren en esto, cosa que conozcan mucho más del folclore vida, el folclore de proyección, y sean verdaderos intérpretes en sus lugares y sean multiplicadores de eso a nivel musical. Hoy día mis estudiantes están todos regados ya por las universidades, varios de ellos estudiando música, otros estudiando otras carreras, pero siempre la música es un conector para ellos a tierra con sus universidades, sus facultades, y pertenecen a muchos conjuntos donde los veo tocando y haciendo un muy buen desempeño. Quiere decir que sembramos bastante bien en las comunas de Lanco y Panguipulli, donde desarrollamos ese proyecto que dejé un poco de lado, fíjate, cuando me fui a España, pero una primicia te la doy, que vamos a comenzar algo muy similar y muy parecido a partir de este proyecto el próximo año con Panguipulli. Tú hablaste ahí de la música como un gran conector, y te leí en una entrevista, creo, donde tú hablabas de que cada alumno es un universo y la música es un conector entre esos universos. Me gustó esa idea, la encontré sugerente. Mira, es que en realidad tú cuando nosotros nos enfrentamos, porque tú eres profesor igual, entonces cuando nos enfrentamos a la sala de clase, nos enfrentamos a distintos universos. Hay niños que vienen con sus necesidades, cada uno de forma particular, y ellos están buscando algo que de repente no lo encuentran solo con el objetivo curricular. Y cuando tú logras conectar desde sus contextos inmediatos, desde donde ellos están planteados, se plantean de manera cultural, sus aprendizajes se tornan mucho más significativos, porque son mucho más pertinentes para ellos. Y al final es mucho más sencillo lograr unificar esos objetivos particulares. Cada uno es un universo, sí, o sea, cada uno puede aportar. No sabes cuánto me nutro yo de cada uno de mis estudiantes cada vez que hacemos este compartir, porque he aprendido en el tiempo ¿cómo se llama?, a conducir las clases
o sea, a irlas manejando, vamos hacia allá, propongamos un objetivo que más que a llenarlos de conocimiento y de contenido. Me pasó, fíjate, porque en mi sala yo trabajo mucho con metodología de clase invertida. O sea, planteémonos, sí, este es nuestro objetivo, esto es allá donde vamos a llegar, y empezamos a diseñar estrategias en conjunto, los modelos, ellos buscan, diseñan, y terminamos haciendo presentaciones, formando, tocando mucho, haciendo mucha investigación. Y una estudiante se ganó una beca para ir a Finlandia a estudiar, y cuando volvió me dijo, mire, sabe profesor, las clases allá, no tengo cuadernos, nadie me dicta, Mm. y son muy parecidas a las que usted hace. Entonces, claro, cuando yo dije, bueno, quiere decir que voy en buen camino, eso te estoy hablando de 2014, 2015, entonces creo que eso fue como un aliento a decir, mira, hay que investigar, hay que ponerse a estudiar, hay que salir a buscar un poco y empaparse de estas nuevas metodologías, entre comillas, que son como del 70, del 80, del siglo pasado, pero son nuevas porque no las hemos aplicado nunca, y creo que las estamos aplicando recién. Estamos desde el jardín, en realidad estamos en el patio de la escuela, muy cerca de mi jardín, conversando con Sergio Gómez, nominado al Global Teacher Prize como profesor de música, es profesor del Liceo Bicentenario de Excelencia Artística Graham Glell de Villarrica. Hablemos brevemente de este colegio, el proyecto educativo del Liceo Bicentenario. Entiendo que es un colegio que tiene un porcentaje alto de vulnerabilidad social. Me gustaría que me describieras un poco cómo es tu escuela, el lugar donde trabajas, Sergio. Mira, es un colegio de entre 600 y 700 estudiantes el día de hoy, un colegio muy rural. Eh, Te lo grafico, cuando estábamos en pandemia, era cuando tú veías en los programas el estudiante que tenía que salir y taparse para poder tener cobertura en el campo, eran nuestros estudiantes los que estaban así en esas condiciones. Eh, el porcentaje de ruralidad básica es de un 96 y 98 en media. Es un colegio que atiende desde kinder a cuarto medio y que tiene un sello artístico, es un liceo científico humanista, pero que tiene un sello, fuerte sello artístico, y donde se educa en las artes. Nosotros tenemos como asignaturas en el colegio, a partir de un proyecto bicentenario que nace hace 3 años atrás, que tenemos como asignatura danza, teatro y música como parte del currículo. Y es un colegio muy interesante, y como digo, un proyecto muy, muy bonito, porque está muy conectado con nuestros estudiantes y abre un poco el horizonte también a ellos, con esto de darle la posibilidad a través del arte de ver mucho más allá del prisma que pueden ver solo si estuviesen estudiando. A lo mejor les abre el horizonte, o por lo menos ver otras realidades que podrían ser importantes también como otras fuentes de proyección para ellos. Sergio, yo leía recién este fragmento de Gabriela Mistral, escrito hace varias décadas, un texto antiguo, pero ella dice que el privilegio de estudiar en un medio rural y cómo lo rural, que a veces puede ser sinónimo de marginalidad, digamos, si hay buenos proyectos educativos, si hay un sentido de una educación ligada al territorio, como decías tú recién, le entrega a los alumnos una riqueza que no tienen tal vez otros alumnos que no están conectados con la naturaleza, con la geografía, con una cultura específica, etcétera. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, la ruralidad tiene la precariedad de que en nuestra globalidad que tenemos hoy día entendida, cuesta tener conexión, conectividad, cuesta tener ese tipo de cosas. A veces también las situaciones financieras y psicosociales de nuestros estudiantes también son muy, muy complejas. Pero además la ruralidad tiene esa gracia cultural que estás inmerso en una cultura viva, rica, llena de saberes que son los que uno tiene que aprovechar. Y además vives en un ambiente natural. Oye, no sabes tú qué amor, con qué amor tú te levantas en la mañana, respiras aire puro, ya es otra cosa, ver al horizonte, ver un volcán, que en la mañana te despierta con una fumarola, por ejemplo, que es el volcán Villarrica,
que de repente se despierta fumando, como dicen los estudiantes, Mm. se despertó fumando el volcán, el Pillán. Ya. Y es otro tiempo. Los niños tienen otros tiempos. Tú ves niños de séptimo, octavo, primero medio que todavía son niños. Y todavía son niños. Yo he tenido la oportunidad de hacer clases en otras comunidades educativas, en otros lugares. Conozco la realidad de España, conozco la realidad de Chile. Mm. Y definitivamente son niños muy sanos, muy saludables. Eso te iba a decir, de alguna manera te iba a decir, Sergio, que interesante tu observación, que de alguna manera se ha acelerado un poco la infancia. Me da la impresión que la aceleración de nuestros tiempos, bueno, hay muchos elementos, incluso el sistema educativo acelera y acorta la infancia. Y tal vez, y tal vez el hecho que se alargue, al contrario de lo que se puede pensar, es algo importante para el desarrollo posterior de esos niños. Totalmente, o sea, los niños deben ser niños, tenemos que generar esas instancias para que los niños sean niños y vivan su infancia sin apurarlo, sin apurar sus procesos. Los procesos no tenemos para qué apurarlos, estamos tan acostumbrados a que todo tiene que ser tan mediático que a veces nos saltamos algunos de esos procesos. Vivir en el sur y vivir en la ruralidad tiene una calidad de vida que no se tienen. Ahora, las oportunidades deben equipararse con esa calidad de vida. Claro, lógico, evidentemente es lo que se ha estado hablando mucho en este último tiempo, una verdadera descentralización que no sea solo retórica ni declarativa, sino que sea una descentralización real y darle un protagonismo y un dinamismo a las regiones de todas maneras. Yo te iba a preguntar, junto con el contacto con la naturaleza, con los volcanes, con los lagos, con los bosques, con la selva fría, etcétera, además hay un contacto con una cultura y una cultura ancestral, y tú has trabajado particularmente con la cultura mapuche, que cruza un poco tu trabajo, y me gustaría que me explicaras cómo cruza la cultura mapuche tu trabajo como profesor de música. Yo primero parte en mi contexto. Yo me crié en una zona, en Gualmapu, que es entre Panguipulli y Villarrica, donde yo me crié con esta cultura. O sea, yo sin saber, yo cuando chico, cuando pequeño, cuando joven, iba a donde mis amigos y me metía en un ruco con la ñaña, con el chachay, había nepeu alrededor de un cuchal. O sea, habían sueños, disculpa, voy a traducir un poco, habían sueños, Sí, habían sí. cuentos alrededor de un fuego, y nos juntábamos y en la noche contábamos historias y nos contaban historias las abuelas y los abuelos. Entonces, cuando me doy cuenta que esto no era tan normal como yo lo tenía normalizado y que era realmente algo, era oro lo que me habían entregado. Yo aquí siento de que era mi responsabilidad crear primero investigación, por lo tanto destiné 2 de las tesis de máster para hablar sobre el tema del Mapudungun, del tema de la música mapuche, el Ulcantún, el canto mapuche, como un vehículo de aprendizaje en educación musical y en la lengua indígena L1, hecho por educadores tradicionales y profesores interculturales. Y eso, además, todo el tiempo lo he conectado con el contexto de mis estudiantes. Porque siento y creo que si vives en esta zona y no le das valor a su contexto, donde un gran porcentaje de nuestros estudiantes tienen una relación con la cultura étnica, con su cultura mapuche, hay que relevarlo. O sea, no nos podemos hacer los locos, eso existe y nuestros estudiantes lo viven en casa. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como docentes, si es que no está, llevarlo a la sala de clase y darle el valor cultural que se merece. Y ese ha sido mi trabajo. Sergio, te leí también en una entrevista o en una nota que tú decías que de alguna manera asomarse a la música, a esta cultura central, es entrar como en el mesozoico de la música. Es la oportunidad que tienen los alumnos, ¿no? Desarrolla un poco esa idea. Sí, mira, en realidad no creo que se sienta peyorativo, porque creo que fue parte de la redacción, pero en realidad es ver cómo una cultura viva, o sea, que está viva, una cultura ancestral que todavía la encuentras tú viva, tienes esa oportunidad. O sea, no todas las culturas ancestrales vernáculas tú las encuentras vivas hoy día.
está generalmente recreada o es lo que queda en los museos. Nosotros tenemos nuestra cultura viva y en franco mantenimiento y también ha tenido sus adaptaciones culturales. Entonces es todo un proceso que no nos podemos hacer los locos como profesores, porque tenemos que documentar eso, tenemos que investigar al respecto. Entonces, yo creo que hay un poco el llamado a que tú abres una ventana y te encuentras con esto que para otros, por ejemplo, Aymara, no lo tienen vivo. Los Ona, los Selman, no los tienen vivo. Mm. Pero nosotros sí los tenemos ahí, está ahí y conviven habitualmente con nuestra vida y con nuestro quehacer pedagógico, que no está Hoy, diseñado como lo hacían ellos, o sea, es totalmente distinto, por eso es que hay que claro, hacer adaptaciones. hablemos brevemente porque ya nos quedan pocos minutos. Ha sido muy interesante conversar contigo, Sergio. Hablemos cómo está presente el Uncantum, el canto mapuche. A ver, brevemente, ¿qué es ese Ulcantum? ¿Qué significa el canto mapuche y cómo está presente en tu trabajo pedagógico? A ver, mira, el Ulcantune es la definición que se tiene como canto mapuche. Inicialmente se entiende como este canto ad libitum que se realiza, pero últimamente, y ha sido parte de la investigación que yo he desarrollado, es un término que se ha ido acuñando y ha ido creciendo un poco más, porque el Ulcantún era este canto espontáneo que realizaba la machi o que realizaba algún personero, ¿cierto? De forma como libre, forma espiritual. Y hoy día también se reconoce a algún tipo de fusión también como Ulcantún. Entonces, música un poco más contemporánea que ha ido llegando y que se ha ido trabajando en clases, que tiene algún tipo de estructura ya un poco más contemporánea. Entonces, lo que yo he realizado es llevar todo este tipo de formas de canto y utilizarlo en la sala de clase dentro de las unidades que yo realizo. Siempre tengo una unidad étnica, siempre trabajo desde nuestra cultura, y si nuestros estudiantes además se interesan y hay temas que podemos ir investigando y desarrollando, lo realizamos. Entonces, es un poco ha sido la conexión con estas sonoridades y con esta investigación instrumental, y además también con la conexión de su funcionalidad como vehículo de aprendizaje, que sirve no solo para lograr aprendizajes musicales, sino que para lograr otros tipos de aprendizajes sociales, psicosociales, de conexión con el medio, de repente del mismo método científico de investigación. Entonces lo utilizamos yo lo utilizo como ese tipo de herramienta en el Urcantún. Súper Pues, potente. Sergio, tú musicalizaste poemas de Famelisa Manquipillán, que es una poeta cantora mapuche muy interesante, y hay una cantata. Brevemente me gustaría que me contaras eso. Con eso vamos a ir cerrando esta conversación y qué significó para ti esa experiencia y cómo está conectado con tu tarea pedagógica. Mira, la cantata de Faumeliza, nosotros cuando llevábamos ya 3, 4 años con la Escuela de Folclore, dijimos, bueno, vamos a buscar una poeta mapuche que, se, que su poesía tenga una correlación y una relación directa con el estadio de nuestro niños. Entonces buscamos a Faumeliza, su forma de escribir. Sentimos nosotros como Añoranza, como Escuela Folclore Añoranza, que es el nombre que tenía esta escuela de música, que concordaba con eso. Luego le invitamos a participar del proyecto, lo financiamos, y esto fue un proceso creativo donde tomamos los versos de Faumeliza y los musicalizamos, los instrumentalizamos y generamos una especie de cantata, la cual cantamos en ese tiempo, tenemos algunas grabaciones de esas presentaciones, pero no de carácter profesional, pero solo como de presentación en vivo. Se participó de la Ruta de las Misiones con esa cantata y se hizo un trabajo muy, muy bonito que en realidad tenía como sentido pedagógico realzar un poco la poesía de Faumeliza, que ha sido una exponente embajadora de la cultura mapuche de la zona
muy importante y que era una de las comunas que participaban de nuestro proyecto de escuela. Eh, Tenía la gracia de que era una de las primeras cantatas hechas por niños, por jóvenes, y en Mapudungun. Fue muy interesante porque se recitaba los versos en Mapudungun y luego nosotros hacíamos una traducción al español y una musicalización, o era en español y nosotros así cantábamos en Mapudungun y fue como muy interesante todo este trabajo porque se hizo a modo taller con los estudiantes también, fue muy enriquecedor para todos. ¿Y cuál es, si tú pudieras contar a lo mejor un ejemplo, o cuál es el efecto, cuál es cómo lo perciben y lo viven los niños que se logran conectar en este trabajo musical y particularmente con este No es trabajo? fácil, no es fácil. Hay niños, por ejemplo, que rehuyeron del trabajo ¿Mm? y que nosotros aceptamos eso. O sea, por ejemplo, familias que dijeron, sabe que no, este trabajo no, porque no es sencillo, no es sencillo trabajar más con, como te decía, en un centro, en un lugar donde la cultura está muy viva, donde ¿Mm? aquí en las comunidades y los Love Mapu están vivos, ¿Mm? las comunidades ancestrales. Pero la mayoría de los apoderados sí engancharon, y nuestros estudiantes también, y hicieron una conexión muy importante. O sea, te digo, habían estudiantes, por ejemplo, que se dieron cuenta que sus conexiones ancestrales ellos no las tenían tan fuertes como pensaron. Luego de esto se motivaron las familias enteras a participar en sus Love Mapu, en sus comunidades. No, fue muy bonito, hubo muy bonita respuesta, además que como hicimos mucha investigación detrás antes de sonorizar, el sonido que lográbamos era un sonido muy cuidado, muy estudiado, muy similar al que se proponía como el estilo, la razón estilística. Y aunque utilizábamos instrumentos disímiles, o sea, aparte de los instrumentos étnicos, utilizábamos arpas, acordeones, mandolinas, quenas, zampoñas, charangos, pero hacíamos que esto sonara con esa musicalidad y esa razón estilística mapuche. Y bueno, Sergio, Sergio, te quiero eso fue un poco. agradecer esta conversación, este recorrido por tu fascinante trayectoria como profesor de música, nominado al Global Teacher Prize del año 2021. Finalista ya, pues Eres, fuimos. eres finalista, Sí, extraordinario. aquí está mi estrellita. Ahí. Ah, qué hermoso, fantástico. Un Sí, ya, finalista a sí, este finalista Nobel de la pedagogía, podríamos decirlo de alguna manera. Sergio Gómez, profesor del Liceo Bicentenario de Excelencia Artística Graham Bell de Villarrica. Te mando un gran abrazo a ti y a toda tu comunidad educativa por esta tarea interesantísima, rigurosa y apasionada que están realizando. Y vamos a terminar tal vez escuchando un fragmento cortito de esta cantata de Faumelisa Manquipillán en la Ruta de las Misiones, Ah, la aquí en tiene, Desde muy el bien. Jardín. Te mando un abrazo muy grande, Sergio. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en el patio de la escuela. Muchas gracias a ustedes y qué bueno que se existan este tipo de espacios de conversación y muy agradecido. Un saludo desde Villarrica, un saludo desde Panguipulli, de este Love Mapu, de Chaltumay, Peucayal. Chalchumay, Peucayau. Lo dijimos mal, pero algo intentamos. Hasta pronto. Hasta mañana, querido Radio Oyente. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche, nuevamente aquí cuando abra puntualmente la verja de mi jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín.
Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.